ángulo, empezamos con lo que era la definición de ángulo recto. O sea, ángulo recto nos dice por definición que agarrar una circunferencia que da una vuelta completa de 360 grados en 4 y de ahí proviene el ángulo recto que es 90 grados. ¿Sí? Entonces, ángulo recto por definición es el ángulo que vale 90 grados. Después también viene lo que vendría a ser ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es aquel ángulo que se encuentra entre 0 y 90, pero sin ser 0 y sin ser 90. Porque si vale 0 es un ángulo nulo y si vale 90 ya dijimos que es recto. Después está el ángulo obtuso, es aquel ángulo que está comprendido entre 90 y 180, sin ser 90, sin ser 180. ¿Por qué? Porque 180 grados, aquí anoto eso, aquel ángulo que vale 180 lo denominamos como ángulo llano. Ese es el ángulo llano, entonces que vale 180. Después están los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos, si lo hablamos vulgarmente, son ángulos que se siguen básicamente. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro, trazo desde un vértice O, trazo varias rectas o segmentos de rectas, semirrectas, perdón. Entonces, desde el vértice O agarro y trazo varias semirrectas, ¿sí? Entonces, ¿qué yo digo? A esto le llamo ángulo alfa, a esto lo llamo ángulo beta, a esto lo llamo ángulo tita. Entonces, yo digo de que el ángulo A o B, B o C y el ángulo C o D son consecutivos. Ahí yo estoy diciendo que son consecutivos, ¿sí? A través de la definición exacta nos dice que son aquellos que tienen un lado y un vértice comunes y las regiones interiores no se superponen. Y las regiones interiores no se superponen. ¿Qué es superponer? No se encuentran juntos. ¿Sí? Poner ¿dónde los ángulos serían superpuestos? En este caso, fíjate cómo así. Yo agarro y tengo vértice común, dijimos, lado en común, pero ¿qué pasa si hago esto? Aquí se están superponiendo, fíjate aquí. Entonces estos dos ángulos ya no son consecutivos, porque se están superponiendo. Y ahí por la definición te dice que no se tienen que superponer. No tienen que estar encimados, vulgarmente hablando. Y después están los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes se trazan desde una línea recta, desde una recta. Yo tengo mi recta, la recta AB, y desde esta recta trazo otra recta, trazo otra recta C, y yo digo entonces, fíjate que la recta AB, si yo agarro a este ángulo le llamo alfa y a este otro ángulo le llamo beta, ¿cuánto van a sumar alfa y beta? Tengo mi línea recta y si yo empiezo a sumar esto, ¿cuánto me debe de dar? Dijimos que esto es una circunferencia completa, ¿verdad? Y si yo hago esto, ¿cuánto vale esto? 180, ¿sí? Porque esto vale 180 y la otra mitad debe valer también 180 para que se estos dos, la suma de alfa más beta, tiene que darme 180. Entonces, dos ángulos adyacentes. Aparte, fíjate cómo
superpuestos exactamente. Pero No se están superponiendo. consecutivos, entonces, Son consecutivos. entonces sí. Son consecutivos. Porque fíjate que al terminar el ángulo alfa, inmediatamente continúa el ángulo beta. ¿Sí? Y no están superpuestos, tienen el mismo vértice y un lado en común. Que en este caso es el ángulo OCI. Entonces, fíjate, un ángulo adyacente siempre va a tener esta forma. Esta es la forma que va a tener siempre. Entonces, ¿qué te quiere decir? Un ángulo adyacente siempre van a tener ángulos consecutivos. Siempre, obligatoriamente, los ángulos adyacentes van a ser consecutivos. No así del revés, ¿sí? Del otro lado. Si yo te digo, no, todo ángulo adyacente es consecutivo, sí. Todo ángulo adyacente o todos ángulos adyacentes sí son consecutivos. Pero si yo te cambio la pregunta y te digo, ¿todo ángulo consecutivo es o no adyacente? Y no, porque fíjate, yo te dije que esto, y aquí esto no va a sumar 180. Y para que sea ángulos adyacentes, nosotros dijimos que tienen que sumar 180 ambos ángulos. Entonces, no. De un lado sí, del otro lado no. Después están los ángulos que son opuestos por el vértice. Los ángulos que son opuestos por el vértice se forman mediante la prolongación de las rectas. Esto es como raro, ¿verdad? Mediante la prolongación de las rectas. Fíjate que si yo tengo la recta aquí, tengo esta recta y empiezo a prolongar. Esta recta viene de esta manera. Entonces vamos a ver. Ahí. Empiezo a prolongar la recta B y empiezo a prolongar la recta A. Suponele que esto es recta. Entonces la recta empiezo a prolongar. Nosotros dijimos que aquí estaba el ángulo alfa. ¿Sí? Aquí estaba el ángulo alfa. Entonces, ¿qué me quiere decir? Estos ángulos son opuestos por el vértice porque está uno frente a otro. ¿Sí? Entonces, este ángulo también va a ser alfa. Aquellos ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Y fíjate que aquí, acá también estoy teniendo otro ángulo. Acá. Que es ponerle beta. ¿Sí? Y justamente este ángulo también es opuesto con el vértice con este ángulo. Entonces, esto aquí va a ser beta. Entonces, esto decimos ya entonces que es opuesto por el vértice. Después están los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Cuando los ángulos son complementarios, cuando suman 90 grados. Ángulos complementarios. Alfa más beta va a ser 90 grados. Y ángulos suplementarios alfa más beta da 180 grados. Entonces, dos ángulos, si yo te estoy diciendo dos ángulos complementarios, son complementarios.
ángulos son suplementarios se suman 180. El adyacente, pero después sería suplementario. ¿Con cuál? Sí, 60. Si yo digo, por ejemplo, 60 grados, ¿con cuál va a ser complementario? ¿Cuál es su complemento? 30. ¿Sí? Y viceversa, ¿verdad? El complemento de 30 es 60. O si te digo 70 grados, ¿cuál es su complemento? 20. ¿Sí? Y eso, esa es la definición de ángulo complementario, se tienen que sumar 90 grados. Y ángulos suplementarios 180 grados. Por ejemplo, si yo te digo, no sé, 150 su suplemento va a ser 30 de 150. ¿Por qué? Porque sumados me tienen que dar 180 grados. Ok. Entonces ahí ya, ¿se entiende esto? Sí. Fíjate que un ángulo agudo puede poseer complemento como suplemento. ¿Cuál era la definición de ángulo agudo? Aquel que vale menos de 90 más de 0, ¿verdad? O sea que está entre 0 y 90, ese es el ángulo agudo. El ángulo agudo puede tener complemento como también puede tener suplemento. Porque fíjate que si yo tengo un ángulo agudo, dame cualquier ángulo, no sé, 30. Si yo te doy 30 grados, ¿cuál va a ser su complemento? Y para llegar a 90. Sí, tenés 30 grados. 60, perfecto. 60 va a ser el complemento de 30. Ahora, si yo te digo 30, ¿tiene suplemento también? Sí, tiene 150. Entonces, los ángulos agudos tienen complemento como también pueden tener suplemento. Pero no así los ángulos obtusos. ¿Por qué? Porque los ángulos obtusos ya valen luego más de 90. Por definición valen más de 90. Ya no pueden sumar 90. ¿Sí? Entonces, por eso. Después están los ángulos que se forman al cortar por una transversal dos paralelas. Si yo tengo dos paralelas, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Cuando no existe ningún punto en común. No existe ni va a existir ningún punto común entre ellas. No se van a llegar a tocar, ¿okay? Por lo menos para la matemática es ideal, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos rectas que son paralelas, cortadas por una transversal o por una secante, o como se le pueda llamar a esto, la recta EF, que corta esas dos rectas paralelas, se forman varios ángulos. Fíjate que se forman varios ángulos. Y ahí tenemos la definición de varios ángulos. ¿Cuáles van a ser los ángulos internos? Son aquellos ángulos, ponele, que están por dentro de las rectas paralelas, que para nosotros sería exactamente 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Para nosotros esos serían los ángulos internos. Los ángulos externos son los que van a quedar justamente por fuera de las rectas paralelas, que es el 1, 2, 7 y 8. ¿Ok? Después están los alternos internos. Son aquellos números que se alternan, por así decirlo, pero de forma interna o por dentro. Que sería en este caso el 3 y el 5,
el 4 y el 6. Y los ángulos alternos internos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo número 3 va a ser igual al número 5. Y el ángulo número 4 va a ser igual al número 6. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, estos tres, el 3, el 5, el 4 con el 6 son alternos internos y por ende son iguales. Si 3 y 5, 4 y 6 son alternos internos, ¿cuál te parece que van a ser los ángulos alternos externos? Trata de comparar cómo es el 3 con el 5 y cómo va a ser cómo es el 4 con el 6. Y 2 y el 8 y 1 y el 7 son iguales. Van a ser iguales. Fíjate que los ángulos alternos externos están por fuera. Son los ángulos 2 con 8, Sí. 1 con 7. Esos ángulos también son iguales. ¿Ok? Después están los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes nos dicen que van a ser 1,5, 2,6, 3,7 y 4,8. Los ángulos correspondientes van a ser. Es como si fuera que se está salteando. Uno le saltea al 4 y llega al 5, son iguales. Después el 4 se saltea al 5 y pasa al 8, son iguales. Sí. Después tengo el 6 con el 2 con el 6 y después el 3 con el 7. Esos ángulos correspondientes también son iguales. Después tenemos los conjugados internos. Los conjugados internos son 4,5, 3,6. Y estos son conjugados internos. Y los conjugados externos por ende va a ser 1 y 8, 2,7. Y esos ángulos suman 180 grados. Son suplementarios. El resto casi todos, o sea que prácticamente todos son iguales. Pero los ángulos que son conjugados suman 180. Era el 1, el 5, el 4 y el 8. Así era. El 4 con 5 y el 1 con el 8. 4 con 5 es interno y 1 con el 8 es externo. Conjugado. Entonces, como eso es mejor, hacer como ¿Puedo borrar esto, verdad? Sí. A ver, ¿qué otro tipo de grasa puede ser? La manteca. La mantequilla. Y bueno, un ejemplo para poder visualizar. Y yo te creo que eso te hace con grasa, con grasa y no con manteca, ¿verdad? Y yo también tengo, se dice que es saludable. Puede ser una aceite. Entonces siempre preguntas qué es saludable. Si yo tengo de esta manera, me da este ángulo, pero yo necesito este o pide. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Preparan es saludable. No es lo mismo preparar un pedazo de pella. No es lo mismo preparar un pedazo de pella. A ver, el 74 va a ser igual al Cocinado o no, ¿verdad? 12. Sí. Van a ser iguales. ¿Por cuál? Propiedad. ¿Qué dice? Lo mismo. Quiero depender. 1 y 5 correspondientes. Van a ser correspondientes, porque son iguales.
Entonces esto vale 64. ¿Y esto? Digo así porque no sé si me da también más de lado. Alternos externos. ¿Sí? Entonces esto también vale. O también puedes decir de que estos dos, ¿cómo son? Dijimos, son ángulos opuestos por el vértice también. También por eso puede decir que son iguales. Y en el otro también. Y este por La ya el uno también de arriba sería aquí va a ser 64. también. Ahora yo te pregunto, ¿aquí 64? Este ángulo, ¿cuánto va a valer? Ya va a ser lo opuesto. ¿Cuánto va a ser esto? Puedo restar 180 menos 64. Bueno, Y sí, porque tú sabes que de aquí a aquí vale 64, perdón, Sí. de aquí a aquí vale 180. Entonces si vos le quitas 64 te queda 116. 116. Sí. por esa razón son principalmente la única. Y lo mismo. Y lo mismo para lo demás, ahí ya son todo igual. ¿Pero se entiende? Sí, Entre los líquidos y los fluidos. Ambos son fuentes de energía. Sí. Pero bueno, los fluidos Acá son una fuente de energía inmediata. O sea, que tienen un movimiento. Como un caramelo. Rápido de polímero. Pero dura un poquito. ¿Por qué? Porque acá en la polímero. Sin embargo, la grasa, la comida, comemos nosotros, aceite de la carne. Todo lo que comemos tiene peso. No todo vive como tal vez pueda tener más de eso. Pero bueno, tienen fuente de reserva energética, o sea que aguantas más tiempo tanto sin hambre que comiendo algo de dulce. ¿Se entiende? Podemos ser una cantidad de Entonces en este ejercicio nuevamente tenés dos rectas paralelas, esto simboliza paralelo, recta 1 paralelo a la recta de 2. Estos dos son paralelos cortadas por una transversal. Te pide los valores de A, B y C. Entonces te pide el ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Cómo hallamos? el ángulo A. Pero ya no te pide el ángulo C. En millones no puedo hacer lo que quiera. El A igual al B. A es igual a. ¿Por qué? En este caso sería el vértice y también creo que Alternos externos. Entonces vos ya sabes ahora, primer dato, A igual a B. Perfecto. A más 40. Este ángulo más este, ¿cuánto te da? A es A más 40. Este más este. 180. Entonces sería Este libro puede verificarlo. A más A más 40 dijimos, ¿verdad? La suma de este ángulo más este ángulo. la 180. Es grasa, tiene una hacia la derecha, es el aceite. Entonces ahí podemos despejar. ¿Se ¿Sí? dan cuenta? A más A, A más 2A. Sí, o H, que es el 40 está sumando. no hay ningún espacio acá menor que 2, porque todo esto está Esto te da 140. Sí. Y ese es. ¿Qué está haciendo el 2? ¿Cuánto te da? 70. Y eso hace que se pueda. Ya tenés A, pero nosotros sabemos que A es igual a B. Entonces B también vale 70. ¿Sí? Que dijimos ya de que A es igual a B también. Nos falta C. ¿Cómo es aquí B y C?
Son ángulos verdes. No, no son vértices con el otro arriba, que sería vértice. Dice. También es 180. También es 180. Porque fíjate que son ángulos adyacentes. Sí. Solo que está de cabeza, ¿no? Tú tienes que ir así. Esto está de cabeza nada más. Pero son ángulos adyacentes. Entonces, B más C. B sabemos ya que vale. Entonces 70 pasa a restar. Sí. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? 180 menos 70, 110. Estaba revisando 80. 110. ¿Sí? Ok. Entonces ahí ya tenés ya el valor de C. Tenemos B, tenés C. Listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Más algo. Si era inorgánico, si era inorgánico. Después vienen Si era orgánico. lo que son ya los polígonos. ¿Sí? En los polígonos, ¿qué es lo que se dice en la definición? Dice que es toda figura plana y cerrada por rectas que se cortan de a dos. Los segmentos de recta se llaman lados del polígono y los puntos de intersección vértices. Eso es lo que estamos viendo luego ya antes. Al iniciar un poco lo que era recta y después nos dice la definición de la diagonal de un polígono, que nos dice que es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Entonces, ponerle un cuadrado. Yo tengo este vértice, ¿cuál es su consecutivo? Este. Entonces, ¿qué dice? Que la diagonal es aquel segmento de recta que une un vértice a otro, pero que no sean los consecutivos. Eso es lo que te está diciendo así. Recarece, por ejemplo. Eso que tengo aquí es la diagonal de mi polígono. Después viene la definición. Esta sí es una definición bastante importante. He visto que sale en tus exámenes. El examen he visto polígonos inscritos en una circunferencia. Polígono inscrito no es teoría, es en ejercicio. Pero tenés que saber qué es un polígono inscrito y qué es un polígono circunscrito. El polígono inscrito, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te pregunto inscrito? Un polígono inscrito en una circunferencia, ¿qué se te viene a la cabeza? A mí yo cuando pienso en inscripto, pienso en inscripción de algún lado de ese colegio. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te inscribieron? En el colegio tipo Manoto. Y vos te vas en el colegio, cuando te inscribís, cuando te vas adentro del colegio. Sí. Bueno, tómale así. Inscrito, un polígono que está inscrito dentro de una circunferencia, en el que ese polígono está adentro de la circunferencia. Si yo te digo que algo, cualquier cosa, algo está inscrito dentro del otro algo, ¿sí? En forma genérica te estoy diciendo, ¿verdad? Si un algo está inscrito dentro de otro algo es porque este algo está dentro de otro algo. Entonces, cuando yo te hablo de inscrito es de que el polígono, en este caso, se está hablando de que tu polígono está inscrito es porque el polígono está dentro de la circunferencia.
Sí. Un ejemplo, qué sé yo, un triángulo inscrito, ¿cómo sería? Tengo mi circunferencia y digo que el polígono está inscrito. ¿Sí? Sí. O sea, acá yo estoy diciendo que mi triángulo Está está inscrito inscrito dentro de la circunferencia. Sí. Otra manera o otra definición es la palabra circunscrito. Si yo te digo inscrito es porque está adentro, circunscrito, ¿qué quiere decir? Está por fuera. ¿Y ya? Sí. Entonces, si yo te digo un polígono circunscrito a la circunferencia, es de que el polígono está por fuera. O sea, va a ser así. Horrible el dibujo, pero va por eso. Así. Yo también. ¿Ven la diferencia? Entonces, aquí yo puedo llamarlo de dos maneras. Puedo decir que mi triángulo está inscrito en la circunferencia, Sí. ¿verdad? Pero también puedo decir que mi circunferencia está circunscrito a mi triángulo. ¿Por qué? Porque mi circunferencia está por fuera. Entonces puedo decirlo de dos maneras. Puedo decir que el triángulo está adentro o que la circunferencia está por fuera. Ya. ¿Ya? Sí. Entonces, esas son definiciones importantes porque hay que salen ejercicios con circunscrito e inscrito. He visto, son dos por ahí. Ya lo hice. Sí, encima trae teoría. Era un cuadrado, pero un cuadrado que estaba dentro de una circunferencia y que tenía el radio o algo así. Sí. Parece como, pero es bastante. No es como. Ok. Un polígono, cuando yo tengo un polígono, si yo tengo, a ver, otro esto. A ver, si yo te digo, tengo un hexágono. Tengo un hexágono, polígono de 6 lados. Este hexágono tiene ángulos internos. ¿Ok? ¿Cuáles son los ángulos internos? Y. ¿Dónde se van uniendo dos segmentos? Es allí donde se van formando los ángulos, ¿verdad? Ok. Esta misma figura o este mismo polígono también posee ángulos externos. Si yo esto prolongo, este lado yo prolongo aquí se me forma un ángulo externo. Si este lado yo lo prolongo aquí, aquí se me forma otro ángulo externo. Si yo esto lo prolongo otra vez, se me forma otro. Entonces aquí se me van formando mis ángulos externos. Y la teoría te dice que si yo agarro y sumo, llámale a esto alfa 1, alfa 2, alfa 3, 4, 5 y 6. Si yo agarro y sumo estos ángulos, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5 más alfa 6, hubiera sido que estaba agarrando cuadrado. Entonces, si yo agarro y sumo todos los ángulos externos de este hexágono, me dice la teoría que esto va a valer 360 grados. ¿Ok? Sí. Entonces, la suma de todos los ángulos externos de un polígono cualquiera
quiera sea, es 360 grados. No importa qué polígono es. No importa si es un hexágono, octágono, cuadrado, triángulo, lo que fuese, pero me va a sumar 360. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale cada ángulo, esto es la medida ya de la suma de todo, ¿verdad? Pero si yo quiero saber, mira, pues quiero saber cuánto vale cada ángulo, no la suma de todo, sino quiero saber cuánto vale cada ángulo. Entonces, ¿qué es lo que me dice que tengo que hacer? Bueno, que agarro mi 360 y divido entre la cantidad de lados de mi polígono. En este caso, ¿cuántos lados tengo? 6. Bueno, entonces agarro, divido en 6. Entre 6, perdón. Entonces 360 dividido 6 me da 60 grados. Entonces, cada ángulo externo de un hexágono vale 60. Eso es en el caso del hexágono. Ahora, si yo te digo cuánto vale cada ángulo de un octágono, bueno, divido entre 8 y 360. Si quiero saber de un pentágono, lo divido entre 5. Si quiero saber de un triángulo, lo divido entre 3. ¿Ok? Eso es para saber cuánto vale cada ángulo. Ese sí varía porque varía depende de la cantidad de lados. ¿Sí? Pero esto nunca varía. Es decir, sumando los ángulos externos de cualquier polígono siempre va a ser 360. Pero para saber cuánto vale cada ángulo externo, ahí sí ya depende de la cantidad de lados de mi polígono. ¿Okay? Después me dice también existe una fórmula para saber cuánto vale la suma de beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6. Así como existe la suma de los ángulos externos de un polígono, también existe la suma de los ángulos internos del polígono. ¿Okay? Entonces, la suma de beta 1 más beta 2 más beta 3 más beta 4 más beta 5 más beta 6 me dice que va a ser 180 grados por la cantidad de lados de mi polígono menos 2. Multiplicado por la cantidad de lados del polígono, n se refiere a la cantidad de lados menos 2. ¿Okay? Esa es la suma de todo. Por ejemplo, si yo tengo un hexágono, ¿cuánto va a valer la suma de todo? Si tengo un hexágono, n vale 6. 6 menos 2, 4. 180 por 4. Sí. 720 me da todo. ¿Cuánto? 720. 720 grados es la suma entonces En total. de la suma de todos los ángulos internos de mi hexágono, no del polígono cualquiera, de mi hexágono específicamente. Ahora, pero si yo quiero saber, mira, pues, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto vale cada ángulo de mi polígono, ¿verdad? Ángulo interno. ¿Qué yo hago? Bueno, divido entre la cantidad de ángulos que tengo. ¿Sí? Para saber cuánto vale cada ángulo. Este es el resultado de la suma de todo. Sí. Si quiero saber cuánto vale cada uno, bueno, lo divido entre 6. 120. 120 grados. ¿Sí? Entonces 120
20 grados es lo que vale cada ángulo interno del hexágono. ¿Ok? Esto va a variar dependiendo qué figura, qué polígono esté teniendo. Sí. No varía. Claro. Esto no varía. La fórmula no varía. Sí. Pero el Los resultado lados. sí. ¿Se entiende? Sí. Y ahí justamente vemos ya. Ok, esto sería 180 menos 2 dividido n por cada ángulo. O sea, ahí en directo ya se. Sí, esto es ya, si cada ángulo lo divido entre n, porque es la cantidad de lados que hicimos. Directo en el sentido de bien. Y esto va a ser 360 grados dividido n. Esto es para cada ángulo externo. Sí. Estas son las fórmulas. Después está la clasificación de los polígonos según la cantidad de lados que tienen. Esa es la tabla que tenés que estudiar también, porque ahí les dice, hay muchos obviamente que son conocidos, ¿verdad? Hay triángulos que tienen 3 lados, son conocidos, ¿verdad? Pero están los que tienen más lados, como el isocágono, por ejemplo, que tienen el íntegro, ¿verdad? Entonces, ese por ejemplo ya es como un círculo, o sea, como una circunferencia, no hay que saber porque es tipo, no sé ni cómo sería, Realmente. tipo uno así, entonces, icoságono que tiene 20, el pentadecágono que tiene 15 y demás. De ese, por ejemplo, sería bueno que estudien también para que puedan pillar, acordarte. Sí. Ok. Después tenemos los polígonos regulares. Polígono regular, ¿qué es un polígono regular? Es aquel cuyos lados son iguales ¿Qué son esos dos? y ángulos también son iguales. ¿Sí? Entonces, polígono, ¿cuándo es un polígono regular? Bueno, cuando todos sus lados van a ser iguales y todos sus ángulos van a ser iguales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo un hexágono regular, pues ya tenés que saber, bueno, de que estos lados entre sí van a ser todos iguales. Y que estos ángulos, beta 1 va a ser igual a beta 2, va a ser igual a beta 3, igual a beta 4, o sea que todos los ángulos van a ser iguales a beta 4. Entonces, eso es. Entonces, eso es un ángulo, o sea que polígono regular. Polígono regular, aquel que tiene lados ángulos iguales. Por eso ahí te dice que tiene que ser equilátero y equiángulo. Equilátero viene de lados iguales. Equiángulo viene de ángulos iguales. ¿Sí? Radio. Radio de un polígono regular dice es el radio de la circunferencia circunscrita al polígono. Circunscrita, o sea que aquí vos tenés tu circunferencia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo va a tener? El diseñador que sabemos que así CH2, CH2, CH2,
El radio del polígono es también el radio de la circunferencia que está por fuera. Ese es el radio del polígono también. Y dice, apotema es el radio, pero de la circunferencia que está por dentro. O sea, en este caso. Unido, por ejemplo, dice a una parte, a un grupo dice funcional polar, que normalmente tiene un norte más pequeño de la colina. La colina que está diciendo que era un componente, una sustancia que contiene un pozo. Algo así. Entonces, esta es una circunferencia inscrita dentro del triángulo. Entonces, me dice que el radio va a ser el radio de la circunferencia que está por dentro. Ese va a ser mi apotema. Ese radio pequeño también Está le dentro llamamos. de la superficie. ¿Qué es esto? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, visualizamos a través de circunferencia y demás inscritos. Pero si yo tengo mi polígono así suelto, para que se visualice bien, aquí va a estar la apotema y aquí va a estar el radio. ¿Sí? ¿Ya? Sí, Aquí va a estar mi apotema y ese es el y aquí va a estar el radio. ¿Sí? Específicamente esto en el triángulo, pero ocurre también en las demás figuras. y puede estar escrito también en el cuadro. Ahí, por ejemplo, muestra el ejemplo de un pentágono, por ejemplo. Sí. Un pentágono. Después están los triángulos, y los triángulos se dividen en, como te dije, según sus lados, según sus ángulos. Según sus lados, tenemos tres tipos de triángulos, que es el triángulo isósceles, equilátero y escaleno. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y dos ángulos. Dos ángulos y dos lados iguales. El equilátero es aquel es regular, básicamente. Tiene ángulos y lados todos iguales entre sí. ¿Ok? Ese es el equilátero. Y el escaleno, que es súper irregular, o sea, totalmente diferente, todos sus ángulos, todos sus lados. Ese es según sus lados, ¿sí? Entonces, según sus lados dijimos que se divide en tres: equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero, tres lados iguales, también ángulos. Isósceles, dos lados iguales, también los ángulos. Y escaleno, que son dos lados diferentes. ¿Sí? También tenemos según sus ángulos. Un triángulo según sus ángulos se divide en triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto o un ángulo de 90. ¿Sí? ¿Recuerdan que ya hablamos y dijimos que el ángulo recto es aquel que vale 90? Ese es el triángulo rectángulo. Y también tenemos triángulos oblicuángulos. Según su ángulo estamos viendo. Sí. En el oblicuángulo, fíjate ahí, tenés el triángulo obtusángulo y el acutángulo. El obtusángulo, hace rato hablamos del ángulo obtuso, ¿te acordás? Que tiene más de 90 y menos de 180. Entonces, aquel triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Y el triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos agudos. Que era agudo, hace rato vimos que vale menos de 90, más de 0. ¿Sí? Entonces, el acutángulo tiene todos sus ángulos agudos. El obtusángulo, un ángulo agudo.
bien? Sí. ¿Ya? Después del triángulo rectángulo sale el famoso teorema de Pitágoras, que te dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Ahí tenés tu fórmula del triángulo rectángulo y después están algunas cuantas fórmulas que algunos te van a servir, otros más o menos. ¿Va? Yo tengo ahí un formulario de ese que te voy a conseguir después de ese. Estas son todas fórmulas normales, ¿sí? Para ver la altura, para ver el área y demás. Eso no te preocupes, son fórmulas nada más. ¿Sí? Después de los triángulos están los cuadriláteros. Chau, chau. Están los cuadriláteros, ¿ok? Dentro de los cuadriláteros están los paralelogramos, trapecios y trapezoides. Se divide en tres partes. Los paralelogramos son aquellos, como dice su nombre, que son paralelos 2 a 2. Fíjate, ahí está el cuadrado. Si vos tenés el cuadrado, vos te das cuenta que este es paralelo a este Sí. y este es paralelo a este. Entonces, por eso decimos que son paralelos 2 a 2. Sí. Después también tenés el rectángulo, que son paralelos también 2 a 2, este a este y este paralelo a este. También tenés el rombo, el rombo, el rombo también son paralelos 2 a 2 y el romboide, si no me equivoco, también. ¿Sí? De la gran equivocación que casi siempre a este se le llama paralelogramo. Y este no es un paralelogramo, es un romboide. Paralelogramo es un conjunto de polígonos. Normalmente, no sé por qué en el colegio siempre se nos enseñó que era el paralelogramo. Por lo menos a mí se me había enseñado así en su momento, ¿sí? Pero este no es un paralelogramo, es un romboide. Paralelogramo es un conjunto de polígonos cuyos lados son paralelos 2 a 2. ¿Ok? Después tenés los trapecios. Dentro de los trapecios tenés tres tipos de trapecios. El trapecio isósceles, estos son solamente dos de sus lados son paralelos entre sí. Estos dos no son paralelos. Es isósceles, ¿por qué? Porque los lados que no son paralelos son iguales. O sea que tienen la misma medida. ¿Ok? A eso se refiere. También está el trapecio rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Sí? O sea que uno de los lados que no son paralelos ¿Cuál es el forma paralelogramo? estos dos. Ya. Este es paralelo Por a este. Ya. ¿Sí? Entonces, el lado que no es paralelo forma perpendicularidad con la base. ¿Ok? Este es trapecio isósceles. Y el Este es trapecio rectángulo. Y también tenemos el trapecio escaleno. El rectángulo y el escaleno se parecen bastante, ¿verdad? Sí, también. Pero ¿Cuál es la particularidad? Fíjate que en el triángulo, ¿cómo? No es recto. No es recto. Y el rectángulo sí. La particularidad del trapecio escaleno es que estos dos siguen siendo
último, ese es el cuadrilátero más feo. ¿Viste así tipo el triángulo? Que el triángulo tiene el triángulo escaleno donde todos los lados, los ángulos son diferentes. Bueno, los cuadriláteros también tienen a una oveja negra. ¿Sí? Que es el trapezoide. El trapezoide es aquel cuadrilátero, polígono de 4 lados, cuyos lados son diferentes y ángulos también. Son todos diferentes. Es el más feo. Pero me sale justo ese. El más feo de Un los problema con justo ese donde ninguno hay igual. Justo. Entonces, no sé ni. A ver, no sé, algo así le han explicado. Algo así. Que no pueden ser tampoco paralelos, porque si son paralelos, entra dentro de los trapezoides o algo. De los trapecios. Entonces, este es el trapezoide. Fíjate que todos lados, ángulos, Sí, no sé todo qué le parece. es bastante Raro. raro y horrible. Hay también una tablilla que es bastante interesante para que puedan visualizar Eso te iba a decir. acerca de las diagonales. Perpendicular, dice que es. Perpendiculares es que al cortarse se forman, fíjate, un cuadrado. No tenés un cuadrado, ¿verdad? Entonces son 3 Esta es una diagonal, y el último la D. esta es otra diagonal, ¿verdad? Sí. Es un pentágono. Y aquí se cortan en 90 grados. Las diagonales forman perpendicularidad. Entre ellas forman 90 grados. Y también las medidas son iguales. Sus diagonales son iguales, tienen la misma medida. En cambio, ahí te dice, por ejemplo, el rectángulo, sus diagonales, dice, son iguales, pero no forman perpendicularidad. Ponle un rectángulo así. Pero si te fijas, con una cara de carbono. Fíjate, aquí no forman perpendicularidades. Pero esta medida es igual a esta. Eso sí. Te dice que sus diagonales son iguales, pero no forman perpendicularidad como el cuadrado. Después tenés el rombo. El rombo es al revés. El rombo, las diagonales son diferentes. ¿Por qué? Porque en el rombo, ¿Cómo y la diagonal es en el rombo, vos tenés de que hay una diagonal menor y una diagonal mayor. Fíjate que este es más largo Sí. y esto es más corto. Entonces por eso se le llama, a esto se le llama diagonal menor y a esto se le llama diagonal mayor. Pero son iguales que diagonales, pero sí forman perpendicularidad. O sea, la diferencia. Entonces en el rombo las diagonales no son iguales, pero sí son perpendiculares al cortarse o al encontrarse. Y después está el romboide. Romboide tiene no forma la perpendicularidad ni tampoco son iguales. Fíjate aquí, pero rectángulo pero encostado. ¿Sabes? Aquí esta es una de las diagonales. Fíjate, una diagonal bastante larga. Ah, esta, que es más cortita.
ángulos sí es igual, entonces Sus diagonales son iguales, pero no forman perpendicular. Aquí el cuadrado sí, el